reproducirla. El gran ausente, en cambio, en esta consideración de públicos destinatarios es el elector independiente y honestamente interesado en conocer la exposición detallada de las propuestas de cada partido o candidato, sometidas a un contraste plural y dinámico. Abundan así en las webs analizadas las notas de prensa de autoalabanza preparadas por los propios gabinetes de prensa, pero con una mínima o nula presencia de noticias o comentarios reproducidos de los medios periodísticos externos. Curiosamente, ni siquiera de la prensa profesional, que pudiera resultar cercana en términos ideológicos. Resultaba asimismo deficiente la oferta de documentación técnica y de análisis de la gestión política propia o de las propuestas programáticas defendidas, y ni siquiera se observa ese tipo de esfuerzo analítico para rebatir las propuestas y planteamientos de los partidos adversarios. Nuestros partidos y candidatos, en definitiva, han realizado un despliegue tecnológico intensivo en sus webs durante la pasada campaña, pero más como escaparate de su supuesto vanguardismo que como plataforma de explicación y discusión política, sin aprovechar los recursos para una participación real, una explicación detallada y el debate abierto sobre sus propuestas. Destaca además la tendencia a monopolizar la web en torno a los intereses de un reducido número de dirigentes, con escasa o nula intervención del resto de los miembros del propio grupo político, y no digamos ya del resto de la sociedad. Tiende a desaprovecharse, por tanto, el potencial para el que, paradójicamente, los enclaves virtuales estarían mejor dotados. Señalamos así en el informe final de nuestra investigación que si durante décadas los políticos y sus organizaciones se han quejado de que la lógica mediática era la gran responsable del aligeramiento del discurso político y de la reducción de la comunicación política a la espectacularidad y frivolidad mediocráticas, las webs de partidos y candidatos tenían y tienen una oportunidad que de momento no se atreven a transitar: la de plantearse como ventanas electrónicas abiertas al contraste de argumentos, el suministro de documentación técnica sobre las políticas públicas en fase de confrontación, el análisis crítico de la gestión y todas esas cuestiones de la actividad política normativa y gerencial que supuestamente son repudiadas y travestidas por los periodistas en aras de la comercialidad masiva. Es la orientación publicitario-propagandista del discurso político la que continúa primando en las webs de partidos y candidatos, por lo que el nuevo instrumento virtual se muestra en gran parte como un simple reproductor de otros medios de persuasión electoral masiva ya clásicos. En relación con ello, también recogemos en nuestro informe la apreciación de Ward, Gibson y Liusoli en el sentido de que es evidente que hay otras herramientas mucho más efectivas que las websites para la captación electoral de las bolsas decisivas de indecisos, dentro incluso del entorno virtual, como pueden ser la diseminación de vídeos persuasivos a través de YouTube y otras plataformas parecidas, la actividad de bloggers afines dispersos por la red y un largo etcétera. En cambio, las webs de los partidos y candidatos podrían ejercer un gran papel, hasta ahora desaprovechado, como soportes de una comunicación de fondo con los ciudadanos políticamente más activos. Pero si los partidos insisten en convertir su web en un espacio de simple repetición de las acciones publicitarias y propagandísticas que ya inundan su presentación pública general, el público en la red, siguen diciendo estos autores, evitará la oferta de los partidos. La consideración de este hecho no debiera interesar tan solo a unos académicos normativistas, añorantes de una idílica democracia perfecta jamás conocida, sino que los líderes políticos más pragmáticos, junto con los responsables de sus websites, podrían tenerlo en cuenta para aplicarlo en su propio provecho electoral. Como argumenta un joven investigador español, José Manuel Noriega, la verdadera oportunidad que brinda la red para obtener una democracia más directa no está en que los políticos digan a la ciudadanía lo mismo que en otros canales, sino que aprendan de lo que se dice, se plantea y se debate en la red. En suma, en que escuchen.
Las webs de los partidos y candidatos brindan una oportunidad a menudo desperdiciada para seguir atentamente las explicaciones y modos de pensar de los ciudadanos que las encuestas y otros artefactos recogen de forma mucho más estereotipada y costosa. Por lo que resulta ridículo que no se aproveche a coste muy reducido y con mayor riqueza informativa un medio de conocimiento de la ciudadanía que, encargado a una consultora de investigación de mercados, resultará costosísimo y mucho más elemental. Resulta además que una parte importante del público político parece deseosa de sentirse escuchada por los dirigentes y quizá por ello se explique en parte la masiva afluencia de comentaristas y de participantes en el blog oficial y en las redes virtuales organizadas en torno a Barack Obama y a otros candidatos principales de la campaña estadounidense en 2007 y 2008. Lejos de esta opción, la imagen que he mostrado hasta aquí de la comunicación política facilitada por Internet es la de una situación dominada por las mismas tendencias de espectacularidad y sensocracia, como los semiólogos italianos Perniola y Fabri denominan al actual estado de cosas, que prevalecen en la comunicación política general. Sin embargo, sería muy injusto no prestar atención a otros usos de intervención política en la red que facilitan información y debate de mucha mayor riqueza y que, en consecuencia, permiten hablar en algunos casos de una aproximación al ideal de la llamada democracia deliberativa. La actividad política virtual en el seno de sociedades democráticas obliga a distinguir dos modalidades que comparten las mismas herramientas, pero que se enfocan hacia funcionalidades y concepciones de la política muy diferenciadas. En primer lugar, y con una presencia mucho más extendida, se sitúa la opción ya descrita de las utilizaciones de la red y las nuevas tecnologías para la simple diseminación de contenidos publicitario-propagandistas, o que responden al tradicional enfoque elitista de unas cúpulas dirigentes que tratan de informar, convencer o movilizar a la población de base. Es el fenómeno para el que podemos reservar los términos de democracia electrónica o democracia digital, ya que su ejercicio solo se diferencia del funcionamiento convencional de la democracia representativa en el hecho de emplear estas nuevas tecnologías. Se trata de una simple ayuda instrumental a los mecanismos tradicionales de la comunicación política. Pero, en segundo lugar, en cambio, y a pesar de disfrutar de una presencia bastante minoritaria y mucho más frágil y marginal, existe otro tipo de actividad política en la red que responde a los objetivos e ideales de la llamada democracia deliberativa, y para el que yo propongo reservar de manera exclusiva la etiqueta de ciberdemocracia. La ciberdemocracia como proyecto y como actividad real se diferenciaría de la mera e-democracia o democracia digital en que no se limita a poner en circulación por el ciberespacio cualquier tipo de contenidos y mensajes virtuales, sino que lo hace bajo unas condiciones o principios de exigencia democrático-deliberativa que yo personalmente sintetizo en los de transparencia, ciberpolaridad e inclusión cívica universal. Transparencia en el sentido de que las